licenciado en Historia y magíster en Historia de América de la Universidad de Santiago, casa de estudios donde también es candidato a doctor en Historia. Su origen mapuche ha sido el motor que impulsa su carrera e investigaciones, como la desarrollada para el libro Malón, la rebelión del pueblo mapuche, 1990-2013. Es un activo miembro del pueblo mapuche, actual director de la colección de pensamiento contemporáneo y miembro de la comunidad de historia de la etnia. En la USACH dicta la Cátedra de Pueblos Originarios en América y Chile, donde también se desempeñó como ayudante de las cátedras Edad Moderna y Época Contemporánea. Hoy, en Nuevas Voces, conversaremos con Fernando Pairacán, con quien no solo abordaremos la historia del pueblo mapuche, sino también la situación actual en la Araucanía. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Nuevas Voces. Gracias a ustedes por la invitación. Fernando, me gustaría que partiéramos hablando un poco de contingencia. Ya haremos historia y seguramente en tu respuesta también estará eso incluido, pero me gustaría que partiéramos hablando de contingencia, lo que está ocurriendo por estos días en la zona sur de nuestro país, en la Araucanía en particular, y hablar respecto a este concepto del conflicto mapuche o del conflicto en la Araucanía, que se utiliza frecuentemente para referirse a lo que está sucediendo allá. Y yo no sé si existe tal conflicto o no. ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría conocer tu mirada respecto a lo que está sucediendo hoy día. Yo creo que habría que verlo como una cuestión social mapuche, ¿no? Más que un conflicto. Y es una cuestión social, entendido de lo que plantean los historiadores chilenos sobre el movimiento obrero, pero en este caso mapuche también. Algo que tiende a haber niveles de pobreza, racismo, marginalidad, también un proyecto político y también una historia del Estado chileno en torno a la racialización del pueblo mapuche, no tan solo en sus conceptos físicos, sino también en su propia historia. Y por lo tanto, la historia tradicional chilena mostró siempre al mundo mapuche como bárbaros que inevitablemente iban a desaparecer en esta historia. Por lo tanto, claro, por eso yo creo que más que la palabra conflicto, que no la comparto mucho, prefiero la cuestión mapuche o la cuestión social mapuche para entender también las dimensiones de lo que radica la rebelión de este movimiento, que es particularmente pobreza y racismo. Sin embargo, tiende a reducirse todo al tema de violencia nada más. ¿Por qué crees tú que se reduce a eso? ¿Y por qué en los últimos 20 años hemos hablado principalmente de violencia allá en la zona? Y violencia me refiero fundamentalmente a las quemas, a los ataques incendiarios, etcétera. Yo creo que un poco lo dicen acá los peñis de este libro, ¿no? Cuando dicen, bueno, justamente este libro nace desde ellos para debatir las percepciones de violencia. Y dicen, bueno, hablemos de la violencia histórica, cómo se constituyó la propiedad en este territorio. Y ellos, este libro que nace de las comunidades, van contando cómo se generó la propiedad de la tierra y de la forestal en territorio mapuche, que está cruzada por la violencia. Entonces, para hablar de violencia, yo creo que tenemos que analizar las violencias, es decir, el conjunto de lo que conformaron la propiedad y el territorio de un pueblo mapuche que fue despojado de él y que en ese despojo que fue militar, fue la ocupación de la Araucanía, viene todo un proceso de reducción y de empobrecimiento y en el cual hoy día el mundo mapuche analiza desde esa arista las consecuencias sociales. La pregunta, creo yo, en torno al mismo libro que estamos acá, señala, bueno, si la forestal es la segunda gran propiedad y riqueza en el país, como las zonas de Tirúa, Cañete, están en los niveles de mayor pobreza en una relación con la producción económica más fuerte. Entonces hay una no relación en el sentido de que se está generando la mayor riqueza del país, pero las comunidades mapuches que están al lado de esas plantaciones son las más pobres dentro, según la encuesta CACE. Por lo tanto, creo que responde un poco a este fenómeno, ¿sí?, ¿no?, social, político que vive el pueblo mapuche. Claro, la violencia tiende a encapsularse como si no hubiera un continuo histórico en el fondo. Claro, analizar la violencia, no solamente la que ejerce el movimiento mapuche como una perspectiva de revertir las violencias estructurales, ¿sí?, y también la violencia del racismo. La lucha mapuche hay que entender también como una lucha antirracista, por lo que enmarca eso. Pero hay que analizar el conjunto de las violencias que se están dando en un territorio que se configuró, a mi parecer, con la anexión a la fuerza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, de lo que era antiguamente el territorio mapuche, que las crónicas van mostrando que era un territorio que se mantenía con una hegemonía del mundo mapuche. Por lo tanto, la construcción histórica de la Araucanía y de Arauco es en torno a la violencia. Por lo tanto, cuando hablemos de violencia, tenemos que ver el conjunto de las violencias que están componiendo ese territorio en particular. ¿Eso significa justificar lo que ocurre o legitimarlo? O sencillamente explicar lo que está sucediendo?
Yo creo que la violencia no genera consenso, eso lo dice la Hannah Arendt mucho tiempo atrás. No genera un consenso, pero ella misma dice que ocupa un papel fundamental en la historia. No se entiende América Latina sin la violencia. Los grandes hitos de América Latina lo han conformado revoluciones y contrarrevoluciones. ¿Sí? No entendemos la historia reciente de Chile si no comprendemos el golpe de Estado, ¿sí? Y la dictadura militar posterior. Por tanto, América Latina está fundada a veces efectivamente en ciclos de violencia, en tal vez lo que Galeano ya en el 70 llamaba estas venas abiertas de América Latina. Sí. Y por ende, la violencia es constituyente de la fundación de muchos procesos históricos en América Latina, y en ese sentido la violencia mapuche desde y hacia el mundo mapuche tal vez hay que comprenderla en este contexto de profundas desigualdades que tiene el continente, pero además un continente que está cruzado por una perspectiva racial en el sentido de su estructura social. A lo mejor no es hoy día tan claro el racismo en su estructura como política, pero culturalmente uno puede darse cuenta que sigue estando esta pirámide de racialidad en América Latina. Sin embargo, Fernando, esta cuestión mapuche, con toda esa complejidad que tú describes desde el punto de vista económico, social, cultural, aparece como una suerte, como algo invisibilizado quizás desde las esferas políticas o de la dirigencia, en fin. En los últimos 30 años el tema no se ha enfocado allí, sino que se ha puesto el acento en otros asuntos de seguridad, vuelvo al punto. ¿Por qué crees tú que se da esa invisibilización de la cuestión mapuche real, del tema de fondo, y se tiende a poner de relieve lo otro? Porque creo que es más cómodo, porque para analizar la estructura social del mundo indígena entrar a una profundidad de casi 200 años de conformación de la República Chilena. Y por lo tanto es más simple y más cómodo hablar el tema o entenderlo como un tema de seguridad pública. Además que creo que genera créditos electorales en una población no menor de la sociedad chilena que yo considero particularmente que tiene nociones raciales sobre el pueblo mapuche. Por ende es más simple, electoralmente es más viable el tema de la seguridad y del terrorismo. Pero socialmente y políticamente es una incapacidad de la clase política hoy día de analizar esto en un largo plazo. Y hay una cuota de ignorancia, me imagino también, ¿o no? Yo también creo lo mismo. No solo de la clase política, sino de todos nosotros, de cuánto nosotros conocemos del pueblo mapuche o de la historia. Yo también creo que hay un aspecto de ignorancia así, sobre la historia mapuche, sobre comprender lo mapuche, y eso también está ramificado en los sistemas educativos, donde la historia mapuche está suscrita a la guerra de Arauco. Aparece algo ahí por la ocupación de la Araucanía, que es media plana de los libros de clase, y de ahí lo indígena desaparece absolutamente de la historia chilena. Pareciera que no hay una morenidad en la historia chilena, pero no solamente, piensa que si los mapuches están invisibilizados, piensa en los Rapanui y los Aymara y los 9 pueblos originarios que en la historia de Chile están aún más invisibilizados. Sí. Y para qué hablar del pueblo afrodescendiente, que en Chile, en su historia, dicen, bueno, nosotros no hay acá población afrodescendiente en Chile. Y en la última, disculpa, me adelante, pero la última consulta indígena, los pueblos afro de Parinacota exigieron ser reconocidos dentro del 169 como pueblo tribal. Por lo tanto, la historia chilena se ha construido en torno a no entender que existen otros pueblos, otros colores de piel también. Hay una simplificación. Muy acorde a la historia del Valle Central, que siempre se pensó como una historia de una sociedad hispano-criolla, católica, principalmente blanca, y sin entender que esta sociedad, ¿cierto?, es mucho más compleja, heterogénea, y que a la vez yo encuentro que es un potencial de riqueza para la sociedad en su conjunto. Fernando, deja de verme un poco el tema, pero para entrar en tu disciplina también, ¿cuánta responsabilidad tienen ahí la historia o los historiadores más bien en eso, en que se haya simplificado de tal forma el tema? Mira, yo creo que es determinante el golpe de Estado, porque uno analiza la historiografía previa al golpe de Estado y una historia que es social, que está avanzando en comprender las dimensiones indígenas, ¿sí? Pero después del golpe de Estado hay una contracultura conservadora que hace irrumpir como voz oficial a historiadores como Sergio Villalobos, es decir, de alguna manera la mirada más clásica y decimonónica, yo creo que se vuelve a reinstalar con el golpe de Estado. Y por tanto, todos los historiadores sociales que estaban escribiendo previo al golpe de Estado obviamente son prohibidos en la aula. Sus libros son quemados y muchos de ellos salen al exilio. ¿Sí? Estoy pensando en Luis Vidal, estoy pensando en esta gamada de historiadores sociales de mediados del siglo XX.
Y por tanto este apagón cultural, que no es tan solo intelectual, es también en todos los ámbitos, lo que significa una dictadura militar, va a provocar un desfase entre los conocimientos y entre la realidad mapuche. Tú ves las publicaciones previas al golpe de Estado, son bastante interesantes y esas han sido reinstaladas nuevamente hoy día con los espacios democráticos del retorno, y por ende estamos en un proceso de reconstituir ese apagón cultural de 17 años de dictadura. Recién yo creo hoy día que se está pudiendo avanzar y en revertir, y por eso mismo... Tomó harto tiempo en todo caso. Mucho tiempo, propio de una dictadura que, a diferencia de la otra dictadura de América Latina, tal vez esta no es una dictadura fracasada y que es una revolución capitalista triunfante, pero además hegemónica, y que en los 90 tenemos una dictadura que la población, si bien no es en alguna manera no está en desacuerdo con la violación de los derechos humanos, pero una dictadura que se va con un 40 y tanto % de apoyo. Por lo tanto, es una dictadura, a diferencia de América Latina, que tiene una raíz popular y por tanto un proyecto triunfante. Y revertir ese proyecto yo creo que ha sido de forma muy lenta, demasiado lenta, propio de una hegemonía de la derecha en el Parlamento y del aspecto cultural. Y piensa que Pinochet estuvo hasta el año 98 en la... Sí, claro. No es poco. Y los grupos pinochetistas hace un poco también tenían fuerte peso, digamos, dentro de la política, ¿sí? Y explícitamente lo manifestaban así. Y la derecha, hoy día quizás está más escondido. Y la derecha más que tiene una mirada muy conservadora. Yo leí los debates parlamentarios de la ley indígena en el año 93, bueno antes, pero 91, 92, 93, y la derecha se opone a la palabra pueblo. La derecha se opone al 169 de la OIT, que en el 89 está ratificado, o sea, se plantea, ¿sí? Y el 169 de la OIT se viene recién a ratificar en el año 2008. Entonces la derecha chilena, al tener un clima conservador, autoritario, ha sido también muy responsable, creo yo, en que los derechos fundamentales de los pueblos originarios estén desfasados en relación con América Latina en casi 10 años o casi 15 años. Estamos conversando con Fernando Pairicán, una de las nuevas voces aquí en CNN. Fernando, estábamos hablando hace algún momento desde el punto de vista de la responsabilidad de los historiadores o desde el punto de vista cultural de por qué se instaló la concepción que hoy día tenemos y cómo se ha abordado la cuestión mapuche en nuestro país. Pero tú hablabas también de cómo eso se ha estado revirtiendo. Hace poco en Filsa tuvieron la posibilidad de conversar precisamente sobre este nuevo espacio de pensamiento contemporáneo mapuche. ¿Cómo ves tú ese surgimiento? ¿Con cuánta fuerza? ¿Y qué es lo atractivo, lo interesante que puede aportar, digamos, esta nueva corriente, si es que se puede englobar a todos los autores, digamos, que del mundo mapuche han surgido, en una corriente solamente? Son todos distintos. Hay un canal de poetas que yo creo que es la apertura intelectual más importante, la década de los 90, Elicura, Jaime Buenún, Graciela Huinao también. Yo creo que los poetas son los que encabezaron un poco la reescritura. Y en ese sentido también el papel de las poetas mujeres mapuches también ha sido clave en este proceso de repensar lo mapuche. Yo en ese sentido creo que los poetas han sido los más importantes. Luego de eso, propio de las políticas de incorporación al sistema educativo a partir de la ley indígena del 93, creo que hay una amalgama también de profesionales mapuche en la historia, la antropología, en otras disciplinas, también ingeniería, etc. Pero sobre las ciencias sociales han volcado todo su desarrollo intelectual a entender las historias mapuches, así con ese, porque son tantas historias mapuches, no es una sola historia del pueblo mapuche, sino que son historias respondiendo a la divergencia y diversidades que hay al interior del país mapuche. Yo creo que lo que hoy día estamos viviendo es un momento de las escrituras mapuche muy importante, porque estamos viendo que a lo menos 4 o 5 libros se están publicando por año por distintas personas. Hoy día está tomando mucha fuerza el feminismo mapuche también, que está entrando al debate y a cuestionar varias prismas sobre el pensamiento y la intelectualidad y la historia mapuche. Que tiene otra perspectiva, claro. Por supuesto. Y ahí yo me siento que hay un buen momento. Yo siento que hay un buen momento. Jaime Buenún alguna vez dijo que estamos en la época de plata de la escritura mapuche, y posiblemente tal vez que en 10 o 20 años más venga la época de oro de la escritura mapuche y los futuros descendientes de nuestro pueblo criticarán lo que se está haciendo ahora. ¿Y cuál es el aporte que tiene ese resurgimiento, ese renacer?
Yo creo que acompaña al movimiento político, creo que explica desde la poesía y desde la arena intelectual lo que el movimiento mapuche en Wallmapu está generando. Hay un diálogo que no necesariamente es una correa de transmisión de lo que sucede en el Wallmapu, a veces hay controversia entre la mapurvidad, como dice David Niñir, y lo que está sucediendo en Wallmapu, y a mí me parece que esto no está mal, está bien, un pueblo diverso, y me parece que hay una conexión y una comunicación, y creo que esa es una de las consecuencias, yo lo veo por lo menos más positivas del movimiento mapuche, la gestación de un pensamiento, ¿sí?, intelectual, y también una posibilidad, un contexto cultural que ha permitido que se ramifique en poetas, pero también hoy día en el teatro mapuche, en la música mapuche, y creo que estamos hablando de un movimiento cultural, además, y político. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es viable hablar de una rebelión de un pueblo en su amplio contexto. Ahora, lo interesante es que no le hablan solo al Wallmapu o al pueblo mapuche, sino que le hablan también a los chilenos. Claro, es el recado confidencial, como dice Licura en el año 99. ¿no? Cuando dice esto es un recado confidencial a los chilenos, le está hablando al no mapuche, porque finalmente para que se revierta el racismo y para que se pueda avanzar en los derechos fundamentales del pueblo mapuche, la sociedad chilena tiene que también comprender cuáles son estos recados, cuáles son las voces, cuál es el pensamiento mapuche. Sí, claro. Y ese es un trabajo que yo creo que la intelectualidad mapuche ha forjado desde abajo una mirada muy positiva y también intercultural. Pero es un reconocimiento de un otro, no de los chilenos como mapuche también. Lo que pasa es que, mira, las encuestas que se han hecho muestran al mundo indígena reconociendo su mestizaje. Yo mismo soy parte de esa vertiente. Mi madre no es mapuche, ¿sí? Pero es la que más ha defendido la lucha mapuche en la familia. Yeah. Por lo tanto, la champurridad, como dice Javier Milanca, de alguna manera está presente en el mundo indígena y el mundo indígena tiene mayor capacidad de abrirse a este aspecto cultural. Pero cuando se le pregunta a la población chilena sobre lo mismo, ese apoyo baja considerablemente. Sí. Por lo tanto, el trabajo, creo yo, pedagógico, no es solamente hacia los mapuches, sino que hacia la sociedad chilena, que tiene que reconocer aspectos fundamentales de su morenidad, ¿sí? Para poder descender los niveles de violencia y avanzar hacia una democracia tal vez que sea pluricultural, pero en ese sentido la chilenidad tiene que también avanzar y las políticas públicas del Estado chileno también tienen que avanzar en hacer comprender a la sociedad chilena que son más mestizos tal vez de lo que en su convicción creen. Sí, claro. Dentro de una de tus columnas hablabas tú de un resurgimiento también del orgullo mapuche. Cuéntanos un poco de eso. Va un poco de la mano con el proceso de desracialización que vive el mundo mapuche. El siglo XX de nuestro pueblo estuvo cruzado por trabajos precarizados, trabajos no bien remunerados, y racializados también en los trabajos, en el sentido de que tus mismos compañeros de labor te mostraban que era distinto. ¿sí? Yo mismo viví racismo en los colegios públicos que estudié durante mi niñez, por lo tanto, cuando hablamos de este orgullo, es decir, bueno, como movimiento político, intelectual y cultural, hoy día las personas mapuches se sienten, o indígenas en su contexto latinoamericano, se sienten orgullosamente de ser indígenas y que se renota o se marca eso en cómo los niños mapuches hoy día son llamados por nombres mapuches, algo impensado durante el siglo XX, en familias tal vez muy excepcionales que eso se dio, pero hoy día es como, uno diría que es políticamente correcto. Llamar a tus hijos con nombre mapuche. Y eso me parece que es una victoria del movimiento y por eso que es viable hablar de este orgullo de ser indígena en este contexto actual. Sí. Y que ha tenido también ciertas figuras, digamos, más populares también que han ayudado a eso, me imagino, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Jan Bosseyur, que en su momento también reivindicó esto y ha jugado un rol público importante en eso. Sí, yo creo que Bosseyur... y así pueden haber otros, que se me pueden ir los nombres. Yo creo que Bosseyur ha sido públicamente, y yo le agradezco a Bosseyur en ese sentido lo que hace como referente para la sociedad chilena y mapuche, porque no es solamente un futbolista que reivindica a los mapuches, también se muestra un futbolista ilustrado y eso se agradece, ¿cierto? En este deporte popular. Y por lo tanto, Bosseyur habla desde el mundo haitiano, negritud, en un contexto que en Chile está ejerciendo racismo contra la población negra en este país. Por lo tanto, Bosseyur también plantea su origen haitiano mapuche y yo creo que Bosseyur simboliza tal vez un aspecto del deporte, la antirracialidad. Y yo creo que es un aporte que él está generando desde un deporte tan popular y tan masivo. Y creo que Bosseyur es un futbolista ilustrado y está ilustrando a un sector social que
que yo siento a veces muy racista, sobre todo cuando viene Bolivia a jugar en Chile. Sí, claro, y se nota y nos han, de hecho, castigado incluso por el mismo tema. O sea, es bien evidente el asunto. Sí, yo creo que Bosellur es muy importante en este contexto y creo que él responde a este fenómeno del movimiento mapuche. ¿Ese es el neorracismo del que tú hablabas? Sí. Sí, un racismo que en Chile uno escucha que no existe racismo, ¿sí? Pero tú raspas un poco, ¿cierto? Y te das cuenta que sí hay aspectos tan simples como que te dicen, mira, los peruanos son desordenados culturalmente. Lo que pasa es que el colombiano, entonces le dan unas categorías culturales que son racistas, porque los seres humanos no responden, o un pueblo no responde a categorías particulares. Sí, claro. Y por lo tanto hay mucho prejuicio, creo yo, sobre la población migrante y también la indígena. ¿Cuán relevante, Fernando, crees tú que todo este proceso del que hemos hablado tenga también un piso político dentro de la institucionalidad política que hoy día tiene nuestro país? Te lo pregunto porque vienen elecciones ahora parlamentarias, y puede ser ese también un punto de partida, digamos, para empezar a entrar, digamos, en el Congreso con representación formal, real. Francisco Buenchumilla probablemente sea la carta más visible, pero hay otros nombres también. ¿Cuán relevante es eso para ustedes? Mira, el movimiento mapuche ha planteado, tiene una arena en el espacio de las elecciones. ¿Sí? Si bien Gualmapuén, un partido, no alcanzó a inscribirse en estas elecciones, ha impulsado desde su barrera a los alcaldes. ¿Sí? Adolfo Millabur del año 92 viene jugando en esa arena, y hoy día es un alcalde dentro de otro, y han fundado la ANCAM, una asociación de alcaldes mapuche. Por tanto, la vía electoral ha estado presente en el mundo mapuche. Y también la vía autonomista, que está encabezada por organizaciones como la CAM, la Alianza Territorial Mapuche y organizaciones del Yeu Yeu. Por lo tanto, creo que el panorama político mapuche es bastante atractivo, ¿sí? En ese amplio. Uno como activista mapuche puede decir, bueno, ¿dónde puedo militar hoy día? ¿Sí? A lo mejor me gusta la vía electoral, bueno, Gualmapuén. Me gusta la vía más rebelde, bueno, a lo mejor puedo postular a estas organizaciones, ¿sí? La CAM u otra. Yo creo que el mundo mapuche, el político, creo que ve con un poco de indiferencia, honestamente, las elecciones, porque en verdad hay una política de Estado que ha sobrepasado gobierno. Entonces, uno entre el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde muere Matías Catrileo, ¿sí? Y después el gobierno de Piñera, no hay mayor diferencia. Los que han generado las políticas de seguridad pública y que han reprimido el territorio mapuche en particular han sido los gobiernos de la concertación. Ellos crearon la política de seguridad pública. Y da lo mismo si el gobierno es de derecha o de izquierda. O sea, en este momento la pregunta es qué están de izquierda, a lo mejor el gobierno de Michelle Bachelet y los gobiernos de la concertación a la hora de llevar adelante sus políticas públicas sobre los pueblos originarios. ¿Sí? Y yo creo que la militarización del territorio mapuche habla de que hay una continuidad y hay una política de decisión de Estado. Lo que tal vez cambian son políticas de carácter público, es decir, se financian bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet el Proyecto Orígenes, bajo este gobierno se desarrollan las consultas indígenas. Tal vez cambian en eso, hay matices tal vez que cambian, política, digamos. Pero lo que yo he analizado en mi libro Malón es que hay una continuidad y hay una política que casi es de Estado, diría yo, que sobrepasa los gobiernos, que colocan la coerción y la seguridad pública y luego dimensiones sociales que no buscan empoderarte, sino que pueden ser entendidas desde los pensadores mayas como un multiculturalismo que ellos plantean que es otra forma de dominación sobre los pueblos originarios. ¿Qué difícilmente puede cambiar ahora entonces, en estas elecciones? Yo creo que estas elecciones para el mundo indígena no cambian considerablemente la panorama política que se está refiriendo. ¿Sí? Tal vez los que han planteado los discursos más progresistas, ¿cierto? Ha sido el Frente Amplio y Beatriz Sánchez. Pero el resto de los candidatos, Kast ha planteado enviar militares a la Araucanía. O sea, no solamente le dispara a la democracia en Chile, uno de los pilares fundamentales, sino que además pasa a llevar todos los convenios internacionales sobre los pueblos originarios. Y yo creo que Kast no dimensiona, ¿sí?, lo que está diciendo en su discurso público. ¿Sí? Fernando Pairicán, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación.